Naciendo en Sanlúcar de Barrameda y desde muy joven aficionado a la literatura, recibió en su adolescencia numerosos premios locales por sus relatos. Persona polifacética donde las haya, con una dilatada carrera artística e intelectual que abarca temas tan diferentes como la literatura, el cine y, por supuesto, su gran afición, que yo elevaría a la categoría de pasión y que no es otra que el carnaval gaditano. Comparsista de corazón, fue el primer autor sanluqueño en conseguir pasar de la fase preliminar a una agrupación y llegar hasta semifinales en el Gran Teatro Falla de Cádiz, con lo difícil que todos sabemos que conseguir ese logro. Pregonero del Carnaval de Sanlúcar en el año 2012, lleva cerca de 20 años escribiendo para agrupaciones del Carnaval que compagina con el cine como otra de sus facetas artísticas. En enero de 2013, rueda con la productora Chiriparsa Entertainment el cortometraje Opciones, galardonado en el Festival Andaluz de Cine del Mediterráneo en Archidona, Málaga. Y que junto con los cortometrajes Vete, Otro Tesoro, Deportes de Riesgo y El Negro, le dan un bagaje y una experiencia suficiente para cometer el proyecto de rodar el largometraje de Beautiful Cádiz, que cuenta con el respaldo de la productora de la Radio y Televisión Andaluza. Junto a su faceta de escritor, canaliza sus actuales esfuerzos artísticos. De la novela La Corona de San Esteban, que es el acto que aquí nos has traído, lo único que voy a comentar, el resto como elogio, se lo dejo al autor aquí presente, es que nació como un guion cinematográfico y que por diversas circunstancias, que si de sobrado Rafael nos comentará, terminó en novela, cuya presentación hacemos en este año. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a Rafael Sadov para que nos cuente y nos distribuya cómo se vive. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Lo primero, sí, escúchame, ¿no? Lo primero agradecer al Foro Plural permitirme estar hoy aquí en Rota, que como ya ha dicho Paco, es verdad que nosotros vamos a tener un poco dejado de mano de Dios y la tenemos muy cerquita. Y nada, que es un verdadero placer estar aquí con vosotros y llevar la Corona de San Esteban a más gente, ¿no? Yo cada vez que empiezo una presentación de la novela intento hablar de por qué me he convertido en escritor. Yo he estudiado en la EGB en el Colegio Alpino y le debo el que hoy esté aquí sentado a un profesor de literatura, se llama Virgilio López Hernández, de Salamanca. Es un lugar que aún he ido con la novela, es uno de los que más ganas tengo de ir, por verlo a él sentado, como estáis vosotros ahora sentados. Y bueno, recuerdo que fue séptimo, octavo, no me acuerdo muy bien, séptimo octavo, y había que hacer un examen de fin de curso sobre la Celestina, y yo no había estudiado nada, ¿no? Y redacté mi versión de la Celestina, y por lo visto lo hice bastante bien, ¿no? Entonces él dijo que tenía actitudes para escribir, porque se había notado que no había estudiado, y que sí en cambio había desarrollado muy bien el texto de la novela que todos conocéis, ¿no? De Calixto y Peribel. Entonces él me empujó a que leyera algo que yo no hacía en aquel entonces y le dije que me costaba mucho leer un libro, ¿no? Que a mí me aburrían los libros. Estoy hablando de un niño de 13 o 14 años y él me dijo, te voy a dar libros que te van a gustar leer, ¿no? Recuerdo que me dio El Conde de Montecristo, que me dio Mark Twain, que me dio textos de Agatha Christie, de Edgar Allan Poe, y empecé a leer. Cuando me gustaba jugar a la pelota, él me decía que no, que en los recreos no había pelota para mí, yo tenía que leer, ¿no? Y empecé a escribir relatos, a concursos de relatos, siempre alentado por él. Gané Itaca, que era un certamen provincial de toda la provincia de Cádiz, y lo gané, con, ya te digo, 14 o 15 años. Gané el Cádiz de las letras, y la verdad que tenía ciertas actitudes para escribir relatos cortos, ¿no? Luego me di cuenta que en Cádiz había una cosa que se llamaba carnaval, y aquello me gustaba más que los libros de Mark Twain y los libros de Edgar Allan Poe. Y me dio por escribir carnaval, ¿no? Entonces con 16 años hice mi primera educación y mi poco tiempo libre lo dedicaba a escribir carnaval. Y me puse a escribir carnaval. O sea, aparqué ese arranque literario que tenía y lo cambié por Cádiz, ¿no? Que fue mi gran
mucho cine y para mí van de la mano. Debo de comentaros que cuando yo tenía esos 14-15 años, todos esos libros que leía, por ejemplo, El Conde de Montecristo, Miguel de Strogoff, luego lo leía en cómics, ¿no? Yo vivía con mis abuelos, mi abuela materna, y enfrente había una familia que tenía muchos libros que se llamaban joyas literarias juveniles, y eran esos libros que yo leía convertidos en cómics, ¿no? Y no tiene mucho sentido, pero cuando os explique, cuando llegue a la escuela de guión lo vais a entender, ¿no? Entonces yo ya, os hablo ya del 2007, 2008, ya hablo hace 6 años, sale un curso de guión en la Escuela de Cine de Puerto Real, al cual me inscribo, se hacía en verano de 4 a 9, tenía mucha facilidad de hacerlo también por internet, y a mí me venía muy bien, ¿no? Ya había aparcado el carnaval, ya me había retirado de Cádiz, y me inscribo en aquel curso de guión, me explican cómo se hace un guión de cine, y un guión de cine hay un texto así de gordo que se llama Biblia, y luego hay un texto muy pequeñito que va con viñetas que se llama storyboard, ¿no? Y yo decía que todo eso lo había vivido yo con 14 años. La Biblia sería el libro del Conde de Montecristo, por ejemplo, Alejandro Dumas, y el storyboard sería el cómic que sin darme cuenta volví a leer en la casa de la vecina de mi abuela, ¿no? Y el cine es una de mis grandes pasiones. El carnaval también, por supuesto, el cine también, ¿no? Entonces, aquello me atrajo muchísimo. Me atrajo hasta el punto de que creo que para mí fue como una droga, ¿no? Me absorbió de tal manera que todo el tiempo libre que tenía era para indagar, estudiar, leer, curiosear, preguntar. Incluso creo que desatendí un poco mi familia, un poco bastante, no mi trabajo, porque es verdad que siempre he sido muy responsable en el trabajo, pero es verdad que terminé de trabajar y solamente tenía mente para hacer lo que de verdad amaba, ¿no? Que era escribir, lo que llevo amando desde que tengo 14 años. Estudié guión, como bien os dije, ¿no? Y en uno de los ejercicios de la escuela de cine era que había que escribir un relato histórico, esbozar un guión de cine de 30 páginas de un relato histórico. Como os digo, yo soy muy curioso y me gusta mucho indagar. Por aquel entonces Tom Cruise estaba haciendo una película que se llama Valkyrie, seguramente la habéis visto a muchos de vosotros. Claro, a mí me picó la curiosidad de que era Valkyrie, ¿no? Me entero de que es un hecho real, que el coronel von Stauffenberg había intentado poner una bomba en los pies de Hitler, de hecho la coloca, pero no mata a Hitler, y mata al coronel Brandt y a militares que estaban en aquella reunión de la guarida del lobo, ¿no? Un hecho histórico, un hecho real, que la película interpreta Tom Cruise, ¿no? Yo hago un comentario en la clase, volviendo a mi vena chirigotera, en el que digo que el que tropieza con la bomba y no mata a Hitler seguro que era de Cádiz, porque para tropezar con la bomba, como era que la ponen a Hitler, porque difícil que era llevarle una bomba, ponerla en los pies de Hitler, y tropezar y quitarse de que pasa del frente, pues vaya. Es que esto es de Cádiz fin. O sea, entonces el profesor que era de Madrid pilla la ironía, se ríe y me dice que si soy capaz de convertir ese chiste o esa gracia o esa ironía en guión, pues que me da nota y demás, ¿no? Claro, entonces el reto era cómo escribo un guión de cine donde un tío de Cádiz tropieza con la bomba que iba a matar a Hitler, ¿no? Y bueno, era un reto, ¿no? Era un reto. Y claro, empiezo a investigar y lo primero que estaba buscando, no sé por qué me dio por buscar pinturas, ¿no? Pinturas que se hubieran perdido en aquella época, en el 44, que es donde se centra la corona de San Esteban, en el año 44, en el verano de 1944, y buscaba pinturas, ¿no? Y encontré un personaje, todo esto son hechos reales, ¿vale? Lo sitúo para que son hechos reales. Alois Miel era un farsante de arte que Franco le había parado 17 cuadros en el puerto Franco de Bilbao, porque Franco estaba viendo que en aquellos años la gente estaba lucrando con el tráfico de obras de arte, ¿no? El dineral que se movió, eran millones y millones de francos en aquel entonces, y donde aquí estaba sacando tajadas las brigadas rusas que se dedicaban al tema de arte, el Forest Lake de Estados Unidos, que también lo hacía, y la Biblioteca en Cash, que era lo mismo para los nazis. O sea, tanto los rusos como los americanos como los nazis, con el movimiento de las obras de arte, se estaban enriqueciendo. Y Franco, que España era en aquel entonces neutral, pues estaba viendo que el tráfico de arte entraba por España y él también se quería lucrar, ¿no? Entonces yo, buscando el eje central de la novela, busqué primero obras de arte, ¿no? Sobre todo
cuadros, ¿no? Y por casualidad encontré la corona de San Esteban. La corona de San Esteban es la insignia que tiene la bandera de Hungría, y es real que en el 44 desaparece, y es real que en el año 77 Jimmy Carter la devuelve a Hungría. O sea, está perdida desde el 44 hasta el 77. Eso es real. Entonces, ¿cómo llega la corona hasta Estados Unidos? Ponerte un caramelo, ¿no? Alguien que quiere escribir una historia y empezar a tirar del hilo, y con hechos reales empezar a construir un puzzle, ¿no? Yo me lo planteaba como un puzzle. Tenía un puzzle donde tenía muchas piezas que eran verídicas, ¿no? Stauffenberg, el atentado de la guarida del Lobo, Alois Miel, el tráfico de arte, Franco y la corona de San Esteban, ¿no? Entonces yo ahí creo un personaje de ficción que es el gaditano, que se llama Juan Juicio, y trataba mucho juego, ¿no? El gaditano, chirigotero, estaba el carnaval, divertido, y la corona, que era otro hecho real, que algo que, bueno, la historia que yo cuento es que los alemanes al intentar deshacerse de ella, el avión se estrella en Madrid, cae en las manos de Franco, y Franco tiene una corona que tiene un poder religioso importantísimo para Hitler. Hay que saber que Hitler y Göring eran muy esotéricos, tenían mucho el tema de las cosas que tuvieran que ver con la iglesia, el poder religioso, el poder de Dios, sentir ser un Dios, o sea, y la idea era esta, ¿no? De que había que devolverla, y bueno, lo he sentido a Gavidano, y ahí construí un guión de 30 páginas que consigo ganar el premio del MIT en Córdoba, la tiene dentro de guión, y gano el premio. Tengo otra suerte, otra coincidencia, otra casualidad, aunque yo no creo mucho en las casualidades, yo creo que las cosas hay que esforzarlas, que en aquel jurado está Javier Fesser. Javier Fesser es un director de cine de Madrid que ha hecho El Milagro de Petinto, ha hecho Cándida, ha hecho Camino, ha hecho Mortadelo y Filemón la primera, ahora va a estrenar la tercera el 28 de noviembre en animación, con un presupuesto de 5 millones de euros, y Javier Fesser lee el guión y pilla el sentido, digamos, irónico de mi manera de ver las cosas, y que un poco se enamora de mi forma de escribir, y me dice que la corona de San Esteban, convertirlo en cine, es una verdadera utopía, por cómo está la situación económica en el país, por cómo se veía vendiendo las cosas, pero que si la convierto en novela, él me ha ayudado a intentar buscar editorial y demás. Y bueno, se me abre otro reto, que es escribir mi primera novela, y bueno, la convierto en novela. Y nada, ahí nace la historia, ¿no? Yo tenía muy claro que tenía que hacer una novela corta. En San Lucas hay un escritor que se llama Félix J. Palma, escritor del Mapa del Tiempo, el Mapa del Cielo, el Mapa del Caos, uno de los escritores que más venden hoy día en España, y yo le decía que yo no me veía capacitado para escribir un tocho de 500 páginas. Yo quería una novela con mucho más ritmo, que fuera más cinematográfica, ¿no? Y es lo que llevo a cabo, ¿no? He escrito una novela corta de 167 páginas, de 45.000 palabras, que se lee bastante bien, que no pierde nunca el ritmo, y donde en definitiva es un viaje de un gaditano con una corona puesta que tiene que entregarle al suyo, ¿no? A Hitler, con el mandato de Franco de que cuidadín de no perder la corona, ¿no? Porque pierde la corona con Göring, con un montón de arte y de obras de arte que se están perdiendo alrededor de él, y que bueno, no voy a deber al final, pero al final termina siendo la villana, ¿no? Bueno, por deciros, partes que me ha costado mucho el trabajo de escribir la novela. Meterte en el 1944 en Europa, en Hungría, no puedes obviar que hay un problema con el pueblo judío y que tienes que plasmarlo en una novela que yo pretendía que fuera divertida, ¿no? Yo nunca pretendí que mi novela fuera, ¿cómo diría? Una novela profunda, ¿no? No quería escribir ese tipo de novela, quería escribir una novela de verano que entrara muy bien, que fuera muy divertida, que fuera muy amena, que se leyera en un par de noches. O sea, si hablamos de Dan Brown, son escritores que a lo mejor para los escritores no están bien vistos, pero su forma de escribir es una forma de escribir muy divertida, que entra muy bien, ¿no? Que la literatura es para todos los públicos, como yo digo, ¿no? El cine para todos los públicos, ¿no? Pues novela para todos los públicos, es lo que yo he intentado hacer, ¿no? Pero no podía obviar lo del pueblo judío, y
cuando empiezo a investigar en cómo suceden las cosas en Hungría en aquella época, hay un personaje que también debo de decir que me lo pone a huevo, ¿no? Lasberg era el cónsul de Suecia, otro personaje real. La novela está llena de personajes reales y de hechos reales, y como bien os he dicho antes, como puzzles, cuando me han ido haciendo falta piezas, las he ido construyendo yo, pero con muchísimo mimo he construido piezas para que parezcan reales, cuando no lo son, ¿no? Eso lo dejo para que vosotros leáis la novela y la vayáis descubriendo, y muchas veces pasan desapercibidas, porque creen que el lector, los que han entrevistado, la gente que ha leído la novela, ha creído que son elementos reales del texto, y no, son elementos ficticios, ¿no? Y como por ejemplo Juan Juicio, ¿no? Juan Juicio no existe, es un personaje totalmente de ficción. El cónsul sueco que ayudó a sacar a más de 60.000 judíos de Hungría, de Budapest, cuando empecé a investigar de él crea una carta que era amarilla y azul. Yo soy del Cádiz, me lo ponía a pagar huevos, amarilla y azul, la carta para sacar a los judíos de Hungría, digo, esto no me he escrito yo. Y no lo sé yo. O sea, la carta era amarilla y azul, claro, amarilla y azul porque era en sueco, pero a mí me venía del carajo para que la novela. Y nada, y bueno, Lasberg salvó a 60.000 judíos húngaros con aquella carta donde eran pases para una persona, y él consiguió hacerle creer a los militares nazis que eran pases para toda una familia, ¿no? Y con aquellos pases consiguió que cruzaron la frontera hasta Suiza, que también era neutral, 60.000 judíos, ¿no? En Budapest, en Hungría, llegaron a morir 180.000 judíos en el 44, ¿no? Fueron trasladados a los campos de exterminio. Es muy difícil escribir algo irónico con esas cifras, ¿no? Y yo intenté hacerlo con el mayor tacto posible, porque la verdad es que ha sido el único momento donde he dejado de escribir. Bueno, yo me enganché de tal manera a escribir, y más que escribir a documentarme, ¿no? Yo tenía dato para escribir 3 novelas más. Y Lasberg, el cónsul sueco, como Ángel Gris, ¿no? Que hizo una serie en Antena 3 hace un poco, era un año por ahí, que era el Ángel de Budapest, no sé si lo habréis visto en Antena 3, es otro personaje real, ¿no? Era un cónsul español en Budapest que también ayudó a salvar hubo mucho lista de Schindler, ¿no? De Schindler, en todo lo que he ido investigando, ¿no? Pero este cónsul sueco fue curioso su historia, porque una vez que libera a más de 60.000 judíos, cuando hay que entender que Budapest no es liberada por los aliados, Budapest es liberada por los rusos, ¿no? Cuando los rusos entran en Hungría, a este hombre lo apresan y se lo llevan a Siberia, acusándolo de que él había utilizado esos mismos pases o su capacidad de ser cónsul sueco para coger a profesores, químicos, ingenieros, gente muy preparada que estaba en Hungría, para llevarse a Estados Unidos, digamos, haciendo una labor hacia los aliados en la Guerra Fría, ¿no? Entonces los rusos no le perdonan eso a Lasberg, lo encierran en Siberia. 3 años después, los aliados intentan reclamar su liberación y no aparece, ¿no? O sea, no se sabe nada más de él. Hoy día Lasberg es uno de los personajes para el pueblo judío más reconocido. Tuve una entrevista que me hicieron en la radio Sefardí de Madrid, a raíz de la novela, y me decían eso, ¿no? Que era un personaje que estaba, igual que Schindler había sido muy, muy reconocido gracias a la película de Spielberg, Lasberg está ahí, ¿no? Y es uno de los personajes para el pueblo judío más importantes, ¿no? Bueno, en definitiva, deciros que la novela la publica Elia Ediciones, que es una editorial de Málaga, que coincide conmigo en la presentación de uno de mis cortos en negro. Que estoy muy contento, que ya hemos vendido más de 2.000 ejemplares, que la novela creo que se lee bastante bien, que es bastante amena, divertida, que mis aspiraciones nunca fueron escribir novelas y escribir guiones, que actualmente tengo otra novela escrita, también con varias editoriales, que se llama El Efecto Paró, ambientado en la liberación de los presos terroristas, que estamos negociando con Planeta, con Algaida, con Marines, que esperamos que de aquí a septiembre alguna diga algo, y si no, pues bajaremos el listón y buscaremos otro tipo de editorial.
que tengo un proyecto de guión que es de Beautiful Cali, que ahora mismo lo tiene ya 3 Media y Canal Sur, la red TVA, como ha dicho mi presentador, Antonio, y que bueno, que estoy escribiendo ya otro guión que se llama Proyecto Cine, que Pendleton, que es la productora de FC, quiere tenerlo en diciembre, en Navidad, que lo tengo muy avanzado y que ahí es donde me muevo, que seguiré haciendo una novela, que tengo pendiente la presentación en Algeciras, en Málaga, que mi sueño es ir hasta Salamanca, que seguiré luchando, seguiré peleando, despacio, sin prisa y currándomelo como lo he currado siempre, y que espero que haya muchos foros plural por este bendito país para que me ayude a presentar novelas en más sitios y llegar a más gente y que me escuchen y que me presten la atención que me voy a prestar. Esto es lo que me hace feliz, o sea, vivo para esto, no trabajo, intento que mis hijos tengan un nivel de vida aceptable, pero lo que me hace feliz es esto, estar aquí con vosotros, como he estado en infinidad de sitios ya y como seguiré estando. Muchísimas gracias, si queréis alguna pregunta y pues entiendo que entonces arranca de 1948. no, la novela No da un poco de la historia de la corona de San Esteban. Bueno, hablo de la historia de la corona. Hablo de la historia de la corona cuando Franco llama a un historiador español, que también es ficticio el personaje, y este historiador presenta a la corona. No. Hablo de la historia de la corona cuando el historiador español, mi personaje, le presenta a Franco que, claro, porque la corona aparece en un arcón, un avión que se destruye y el arcón está allí. Cuando abren el arcón ven una joya y Franco no entiende de arte, dice que quieren esto porque los alemanes se quieren deshacer de esto, ¿no? Entonces pues llaman a un historiador para que le explique un poco qué es esta joya, ¿no? Entonces este historiador sí le pone delante de Franco y del coronel Estrada, que es otro personaje ficticio que yo utilizo, pues esto, ¿no? Igual que el personaje de coronel Estrada me permite hablar de la Guerra Civil Española y de, bueno, yo he intentado trasladar la novela, por ejemplo, Europa, ¿no? Una Europa que no es muy conocida. La Europa de la Falda Negra, Lyon, no me he ido a París, o no me he ido a Roma. He intentado entrar por sitios donde hay un momento clave de la novela que es Basilea, que es la capital de Suiza, ¿no? O sea, he intentado utilizar puntos que no estuviesen muy trillados, muy tocados, ¿no? He leído mucho sobre la Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, he visto muchas películas, me he visto muchísimos documentales, o sea, está currado, ¿sabes? Me la he trabajado y he intentado hacer lo más original posible. Llevando al civil del carnaval, si voy a escribir una agrupación de piratas, ya la hizo Martínez Ares, no cabe que haga una de piratas, tío. Ya está hecha. O sea, hacer una de piratas, como que no. Intentaba hacer otro tipo de agrupación. Intentaba escribir una novela ambientada en una fecha muy concreta, que es 1944, con un hecho histórico real, que es el intento de asesinato de Hitler por el coronel Stauffenberg, y lo intentaba. Claro, me detengo mucho en Valkyria, ¿no? Si Valkyria hubiese tenido éxito, si Hitler muere aquel día del 44, la guerra hubiera terminado un año antes. Y había un proyecto de paz ya donde Rommel aceptaría la rendición delante de los aliados y no sabemos que Alemania no volviéramos a encontrar, porque Rommel hubiera heredado todo el imperio que dejaba Hitler. O sea, son datos reales. Yo creo que es un repaso de historia, de verdad que sí, yo interpreto esa novela como un repaso sobre la historia, en una fecha muy concreta, vuelvo a repetir, en el año 1944. Yo te voy a preguntar, imagino que el proceso, porque claro, hay una documentación, se necesita un tiempo bastante extenso para la documentación, pero en total, desde que la idea empieza a brotar hasta que el libro ya está terminado. 4 años. La idea nace en el 2008, en el verano del 2008, que es cuando yo hago ese comentario de la bomba seguro que el grueso de Cádiz. Ahí empiezo a escribir un guión, que lo escribo en 20-30 días, o menos incluso, unos 15 días, escribo 30 páginas del guión, del esbozo de guión, y de convertir ese guión en novela hay un proceso de 4 años. De 4 años. De 4 años, donde he ido intercalando
esta novela y el proyecto de Beautiful Cali, ¿no? Que era mi guión de cine, donde es una historia de carnaval y es un sueño, ¿no? Que tengo, ¿no? Y cuando me cansaba de una, y yo no me dedico a esto profesionalmente, yo trabajo, o sea, me llego a la casa a las 6, 6 y media, 7 de la tarde, y es cuando me ponía... yo soy un amante del baloncesto, dejé de ver la Euroliga, ¿no? Hay que poner un ejemplo. Para mí era importantísimo ver la Euroliga de baloncesto, ¿no? Yo dejé de ver el baloncesto, o de ver el fútbol, o de ver la tele, ¿no? Es una drogadura, reconozco que es una drogadura mucho más dura que el carnaval, a Paco creo que le gusta el carnaval, ¿no? Y el carnaval esto termina siendo una drogadura, porque es que no te cansas de tirar el hilo, ¿sabes? No te cansas de averiguar datos que quieres meter, ¿no? O sea, yo, por ponerte un ejemplo, me entero, mi personaje es Juan Juicio, ¿no? Y quien le ayuda en toda esta historia es una espía rusa, ¿vale? Estoy comentando con alguien y me dice, bueno, pues no sé por dónde he leído que el general Varela es real, el general Varela con la explosión de Cali, empiezo a investigar sobre el general Varela y el general Varela cree que la explosión de Cali está creada por un sanluqueño que era anarquista con una espía rusa, o sea, es real ese dato. O sea, claro, me vale leer para crecer más mi novela. A medida que iba investigando iba utilizando uno, quitando otro, borrando. Por ejemplo, la segunda novela, que es El efecto Paró, que la tengo que terminar, yo empecé a escribirla en Navidades y la he terminado en 6 meses. O sea, ya aprendes, ¿no? Aprendes a... Ya, si tienes algo en la cabeza, vas metiendo, creas un archivo en el ordenador y escuchas noticias, las copias y las metes. Y luego vas repasando y aprendes a escribir. Aprendes. Va innato en ti, me hace, ¿sabes? Pero es verdad que tardé 4 años en escribir la novela. Y la correré infinidad de veces, nunca me gustaba. Nunca me parecía bueno. Nunca me parecía que tuviese la suficiente calidad. Y 2 personas claves, Félix J. Palma y Javier Ferrer. Félix J. Palma dice que es muy pequeña, que esto es una historia para meterle 100 páginas más o 200 páginas más, y Fede diciéndome, no, que hacer no se lo lee nadie, que 100 páginas se las lee la gente, que a ti no te conoce nadie, que tú no eres Reverte, que tú eres Rafael Sadó, necesita que la gente te conozca, y eso necesita un camino, necesita un trabajo, y cuando la gente te conozca, escribe una novela de 300 páginas. Entonces era la opinión de un tío que está en Madrid, al que admiro enormemente, que es director de cine, y para mí es un dios, que es Javier Ferrer, que encima es irónico, y un escritor de San Lucas que estaba conmigo en el instituto y que lo conozco porque estudió con mi mujer y que ha escrito una de las mejores novelas que ha escrito en los últimos años, que es El mapa del tiempo. Si alguno ha tenido la oportunidad de leerla, creo que es una verdadera obra de arte, El mapa del tiempo, una novela de 300 páginas, ¿no? Decidí la opinión de Javier Ferrer y bueno, creo que hay que aceptar. No, estoy preparado para escribir novelas de 300 páginas. Antes no, ya sé. Ya me veo capacitado para escribir y la escribiré. La siguiente va a ser el del señor del maletín, del gaditano del maletín. El gaditano del maletín no, pero tenía muy claro que podía unir la corona de San Esteban con la explosión de Cali, ¿sabes? Y me venía muy bien porque yo soy muy de señales, ¿sabes? Para mí es muy importante las señales. Las señales son importantísimas. Y cuando empecé a sopesar la idea de escribir una segunda aventura para Juan Juicio, con lo de la explosión de Cali, y quería arrancarla en el 47, y en el 47 ocurre algo en Italia que era genial, que es la primera carrera que hace Ferrari. La primera carrera de un Ferrari ocurre en el 47. Y inicié la novela ahí, en la primera carrera de un Ferrari, en el 47. Y de hecho está comenzada, tiene título, se llama La Casa Cuna, y la comencé, y bueno, está ahí, es uno de los proyectos que está ahí, que está parado, y la verdad que la canción de Cádiz es una historia también muy interesante para escribirla. Está ahí, si nadie la pisa, a lo mejor la escribo, pero bueno, está ahí. Más preguntas. Profesor Alberto, yo empecé en el acto de terminar también. Una pregunta, yo voy a sacar mi vena económica. Me ha dicho que ha vendido unos 2.000 ejemplares. Vale. ¿Cuánto se considera el umbral de rentabilidad para las editoriales y para el escritor el número de libros vendidos? Para que sea rentable, vamos. Os lo explico. Para que un
Palma, cuando firma con Algaida el mapa del tiempo, gana el 10% de una novela que vale 20 euros, ganaba de euro por novela. Cuando el mapa del tiempo se vende bien, es absorbida por Random Mundavi, es la editorial Penguin, que se llama Penguin, han comprado Estados Unidos, claro, lanzan el libro en Estados Unidos, en Brasil, en Nueva Zelanda, y ya no le dan el libro, ahora le dan el 20% al escritor. Es fundamental vender la novela fuera de España. Imagino que Pérez Reverte no venderá la novela El Asedio, por ejemplo. Pérez Reverte ya por entregar el Asedio le dan dinero de antemano, porque Pérez Reverte sabe que va a vender un número de ejemplares importantísimo. Pérez Reverte va a tener su novela en todos los Cortes Inglés, en todas las FNAC, en todas las librerías. Mi novela duró en la FNAC un mes. Y yo presenté la novela en Madrid, en la FNAC. Duró un mes. ¿Por qué? Porque al mes pones otra. ¿Por qué? Porque tu editorial no tiene la capacidad de decirle a la FNAC, deja mi escritor allí. Complicado, ¿no? O sea, ese terreno te lo tienes que ganar tú. Importante, publicar en el extranjero, ¿no? Pues nosotros estamos negociando ahora mismo con un editor, bueno, hemos negociado ya con 3 editoriales húngaras para publicar en Hungría, hemos negociado con una editorial francesa, con una inglesa, con una americana, interesados, la francesa y la húngara. Si soy capaz de publicar allí, pues imagínate para mí, ¿no? Pues todo eso provoca ruido, provoca prensa, provoca televisión. Este camino lo tienes que currar tú, o sea, como yo digo, este camino del desierto lo tienes que atravesar al escritor. Me puedo quedar en casa y quedarme quieto, o puedo intentar que 30, 40 o 10 o 15 personas derrotas sepan que existe Rafael Zadó, que escribe una novela, que es irónico, que viene del mundo del carnaval y que es capaz de conseguir que le presten atención durante media hora. Y si esto lo hago en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Algeciras, en Málaga, en Granada, ese es mi desierto. Te preguntaba, porque yo sé de casos de personas que han escrito libros, se los han tenido que editar ellos, por su bolsillo, que al final pues, se lo han vendido a la familia, a los amigos, y les ha costado el dinero. Claro. Yo me negaba a autoeditar. O sea, yo no voy a editar un libro para tener mi momento de gloria en la bodega de San Lucas y no. Mi ego, gracias a Dios, está bien. Yo trabajo, soy un tío currante, como uno de los que tengan trabajo en la época en la que vivimos. Yo trabajo de 8 a 6 y tengo muy claro dónde tengo mis pies. Tengo muy claro que tengo un hijo con 24 años, tengo una hija con 19 y que intento que sean las mejores personas posibles y que esta es mi vida, que tengo una madre que está un poco sorda de oído y que dice Barbiana en vez de Valeriana, por poner un ejemplo. Valeriana es un vino de San Lucas y cuando yo me he tomado Barbiana, digo, no lo digo muy fuerte, ella quiere decir que he tomado Valeriana, ¿eh? Pero bueno, esta que sí que es un personaje, ¿vale? No voy a escribir sobre ella porque tengo tías y hermanas y pueden arañarme la cara. Pero da juego, María, ¿eh? María da juego. Perdona, ahora a lo del libro. Yo presenté en San Lucas, no mi novela, un libro de un escritor que es profesor en un instituto en San Lucas. El libro se llama Democracia y el nombre del autor no me lo veo. Si me va a ver el vídeo es avanzado conmigo, pero bueno, es Seis Barral la editorial, una editorial importante. Seis Barral es una subeditorial de Planeta. Publicar en Seis Barral es para los eléctricos, ¿no? Pues este hombre que es profesor en San Lucas, creo que es de Jaén, me parece, me dijo que llevaba ya la novela casi un año en la calle y había vendido 800 ejemplares. Él no creía que yo había vendido 2000. Y yo le dije, sí, he vendido 2000. Eso es los datos fiscales, ¿no? O sea, he vendido 2000. Más de 2000. Más de 2000. Pero bueno, yo traigo mi novela y me pillo a mi hijo y a Sara, que es una amiga, y al novio, y hoy podrían estar tomándose 4 copas y están aquí conmigo. Y cuando he ido a Madrid me pillé a Nacho Sacaluga, que sé que es de Cádiz, que trabaja en Telemadrid, y le dije, mira, he hecho el documental de febrero en carnaval, y fue el que me presentó y comprometí a ofrecer para que llevara a los amigos. Y... ¿está el libro? Rafael,
planteado medios a través de internet o pueden ser, o sea, lo que es... ¿Vender la novela en internet? En ebook. No, y bueno, yo sí me lo planteé, pero Elia decía que no. Elia Ediciones, que es la editorial de Málaga, dice que en ebook la experiencia que ellos tienen es que se piratean muy fácil y que no. Bueno, tienes que entender que yo a la editorial le dije que sí con las manos abiertas, ¿sabes? Una editorial de Málaga que fija en un tío de San Lucas, ¿no? Y yo estaba contentísimo. Y ellos dijeron no, pues no. Ahora, se me olvidó deciros algo. Ahora sale pronto, calculo que en un mes o 2 meses saldrá, en ebook, precisamente, un libro que se llama Vampiralia, que es un conjunto de relatos, 30 relatos de 30 escritores andaluces. Y entre ellos hay uno mío, ambientado en el mundo del vampiro, ¿no? De los vampiros. A mí el cine de terror no me gusta nada. Nada, no me gusta el cine de terror nada. Yo soy muy pastel. Yo soy muy de comedia romántica, de Notting Hill, yo soy así, o sea, lo reconozco, no me da apuro decirlo, ¿no? A mí cuando estoy mal de ánimo el cine de acción, porque no me hace pensar, y cuando estoy bien de ánimo la comedia romántica, ¿no? Me encanta la comedia romántica. Escribo por ahí, ¿no? Y me pidieron que escribiera sobre el tema de los vampiros y les dije que yo no... que yo escribe, que por favor. Y el chaval de Chiclana, el que digamos lidera esta historia, que es un escritor de Chiclana, y la pareja de San Lucas, ella, y bueno, al final lo he escrito y el texto mío se llama Las vampíricas lágrimas de amor de Mikel Chaleco y Rebeca de Nairo. ¿Te parece el nombre de una chirigota de Claro, es que va por ahí, ¿entiendes? Es que no puedo negarlo de donde vengo, o sea, si lo negara me estaría engañando a mí mismo. Y yo quiero decir ahí con el país bajo el brazo y paseándome por como que no, porque yo no soy así, ¿sabes? No, lo siento, lo que hay es lo que hay, es esto que estáis viendo vosotros, no hay más. Y esta es mi carta de presentación, y voy a ser fiel a ella. Se llama así, y además me hace gracia el rato, ¿eh? Pues es muy bueno porque, bueno, a mí me lo parece. 2 vampiros que viven en Cádiz y tienen un laboratorio de análisis clínico, pues es la única forma que tienen para... Está bien, ¿eh? La idea para el suministro está bien. Yo lo veo bien, porque claro, el mostrador lo tienen al fondo para que el sol no le pegue mucho. Claro, y bueno, es un problema de pareja. La historia es su propio nombre, Las vampíricas lágrimas de amor. Hay una historia de amor con lágrimas entre Mikel Chaleco, él, y Rebeca de Nairo, ella. Y nada, tiene un problema, él es un poco bandido, ¿no? Y ella pues sufre en silencio que él vaya chupándole la sangre por ahí a las niñas de Cádiz. Por ahí va la historia, ¿no? Pues, bueno, ya os digo el final es que el tío va a la radio, el tío va a la radio y como la mujer tiene insomnio, los vampiros no duermen. Y entonces el tío sabe que ella escucha un programa determinado de radio y el tío va pidiéndole perdón a ella, ¿no? Y bueno, cuando está en el programa de radio, el tío tiene, claro, entra por teléfono, el tío le dice que es vampiro, ¿no? Y la de la radio le dice, bueno, como que no. Y entonces le está explicando que, pues le habla de ella, ¿no? Y dice que es curioso lo que dice de ella, ¿no? Que quiere llorar, ¿no? O sea, que él le ha fallado a ella y ella quiere llorar y ella no se da cuenta de que los vampiros no lloran, ¿no? Y no puede llorar, ¿no? Y entonces él está hablando por teléfono con los de la radio debajo del balcón de la casa de ella, que lo sitúo la acción para mí en un sitio clave en mi vida, ¿no? Que es el barrio del Pueblo en Cádiz. El Paipai, si consigo alguna vez realizar el Beautiful Cádiz, el Paipai es clave en esa historia. Y para mí el Paipai es clave. Yo soy muy cercano a Martínez Ares, soy padre de mi hija, viene a hacer a mi hijo, y he crecido, me he hecho hombre yendo al Paipai, ¿no? Y un lugar emblema de la cultura, ¿no? He leído el texto de Mandela y el Paipai es un lugar para la cultura gaditana. Y entonces yo ubico esa historia de amor entre los 2 vampiros en el Paipai. Bueno, me dice la radio del Paipai. Y bueno, cuando él llega con el teléfono, está hablando con la radio, la otra se asoma al balcón, le dice que suba y que está llorando, ¿no? O sea, que los vampiros están nerviosos, ¿no? Es una historia de amor con mucha ironía, como
que la historia encuentra el autor. ¿En el primer libro? Sí, en el libro este tuyo parece que tú te encuentras con la historia de la corona. Sí, sí, yo busco la corona verde. O sea, parece que la historia surge ahí y ya tú a través de eso pues escribes el libro. Sí. En los posteriores libros que se puedan escribir o eso, ¿es al contrario, es el autor el que busca una historia? La corona funciona bien, 2000 ejemplares. El editor desde Málaga, Miguel Ángel Ferrero, me llama, me invita a almorzar a Málaga y me dice, fíjate los borradores de varias ideas. Bueno, yo lo había comentado, para mí Internet es clave, ¿no? Tengo poco tiempo libre, Facebook para mí es una herramienta de trabajo y el Hotmail igual, ¿no? Yo hablo con Fecer y me dice Fecer que el Beautiful Cali ya está donde tiene que estar, que es productora, y lo que hay que esperar, que debo de escribir otra historia, ¿no? Yo a Fecer le explico varias ideas de guiones de cine y me dice uno en concreto. Este es bueno, Rafa. Escribe este que es bueno. Y es lo que escribo, ¿vale? Entonces, algo similar le cuento a Miguel Ángel Ferrer y me dice que escriba, y hago lo mismo, ¿no? Le llevo varios sinopsis de varias posibles historias, ¿no? Y claro, la más atrevida era hablar sobre la liberación de los precios, esta a raíz de la doctrina Parot. La historia está ahí, ahora hay que escribirla, ¿no? Cuando él me dice, escribe sobre eso, meter ironía en ese tema también es delicado, pero está claro que yo sin ironía no voy a saber escribir. La historia nace ahí, o sea, tiene un tema determinado, que es la liberación de presos terroristas, y intenta llevártelo a tu terreno. Primero me la tengo que traer a Cali, porque para escribir con ironía necesito Cali. Es vital Cali para mí. Y no sé si la historia viene como... Muchas veces la señal te viene donde menos te lo imaginas, ¿sabes? Yo tenía muy claro con ese esbozo de guión de que si alguien tropieza con la bomba y es de Cádiz, tengo que llevar un gaditano hasta delante de Hitler. ¿Cómo llevo el gaditano allí? Es buscar la fórmula, ¿no? Encontré la corona y ya te viene rodado. Y es muy parecido al repertorio en carnaval, ¿sabes? O sea, yo que he escrito mucho carnaval y bueno, tengo mucha relación con Tino Tobar, ¿no? Últimamente. A raíz de Beautiful Cali, la música de Beautiful Cali la monta Tino Tobar y Miguel Ángel Cocina, hermano del Fede, cuando él crea una posible comparsa que este año gana el primer premio, ¿cómo esboza un poco el ritual, ¿no? ¿Cómo escribe una historia, ¿no? Pues escribe una historia de cómo un autor escribe un repertorio, ¿no? Pues esto es igual. Muchas veces no sabes dónde te aparece el final. El final lo tienes claro, por lo menos yo. Yo cuando yo le digo que voy a esbozar el efecto Parot, sé cómo va a empezar, sé cómo lo voy a desarrollar y sé cómo lo voy a terminar. Pero tengo muy claro el final de la novela. Y la corona de San Esteban tenía muy claro el final de la novela. En el momento que aparece la joya de la corona, ya sé cómo lo voy a terminar. Inmediatamente sabía cómo la terminaba. Ahora lo que había que era desarrollarla. Y bueno, ahí necesitas documentarte, leer, crecer en vocabulario. Cuando la gente me escucha hablando así, y muchas veces lee la novela, me dice que no creen que alguien que habla tan llano como puedo hablar yo, ¿no? Tan coloquial como hablo yo, sea capaz de escribir una novela que a veces tiene mucha prosa, ¿no? Y el efecto Parot mucha más que esta, ¿no? Porque te enriquece tu léxico. A medida que lees, te vas enriqueciendo. Me da por leer últimamente a Scott Turrell, ¿no? Scott Turrell, nadie conoce a Scott Turrell, un escritor americano que tiene publicado en España más de 20 novelas. Pues para mí es un escritor que se adapta muy bien a mi manera de escribir. ¿Por qué? Porque es un John Grisham. O sea, son escritores que escriben pensando en cine, que es lo que yo hago. O sea, yo escribo pensando en cine. Mi novela es muy cinematográfica. Está muy condensada. Todo se visualiza muy rápido. Estás leyendo y estás visualizando la situación, ¿no? La pregunta, yo creo que el autor que escribe tiene clara la historia. La ve la historia. Sobre todo es muy importante no obcecarte con una historia. Tienes que decidir muy bien cuál. No es fácil escribir y es muy frustrante escribir y no publicar. O sea, cuando tú escribes y no puedes publicar, mi experiencia es que termina siendo muy, muy frustrante, porque tú quieres compartir lo que haces, ¿sabes? Quieres compartirlo, porque es así, es innato. Y vuelvo a lo mismo del carnaval. Tú escribes para ganar en el fallo, claro que sí que escribes
compartir. Un autor, cuando hace pintura y hace una exposición, lo que quiere es compartir su arte. Y lo que quiere es que entren 40 personas o una nada más. Yo he estado trabajando en San Lucas en la bodega y se me ha cruzado alguien que me ha dicho, he leído tu novela y me contaba todo, pe a pa, y por qué has dicho esto y por qué. Eso es mi premio, ¿sabes? Ese es mi publisher. Ahí es donde se siente realizado. Una preguntita que te iba a hacer, si me la vas a poder responder porque a lo mejor un poquillo especial. ¿Por qué los totalitarismos de entreguerra, que no tenían ningún respeto por la literatura, por ejemplo, por los libros, por qué sí se empeñaron en proteger las obras de arte cuando no deja de formar parte de la cultura de arte? Tal como yo he estudiado toda esta historia, yo creo que sí tenían muchísimo respeto por la literatura. Por eso mismo quemaban la obra literaria, por el miedo que tenían como escritores. O sea, es curioso que en tiempos de crisis es cuando más cineastas salen, cuando más escritores salen. O sea, cuando nos quieren callar la boca es cuando más protestamos. Eso es una realidad. Y es así. No hay más cine independiente en Andalucía que ahora cuando hay dinero para hacer cine. Antes cuando vio vaca gorda, para hacer cine no había tanto cineasta. Yo creo que Hitler quemaba los libros no porque no creyera que fueran importantes, ya era por todo lo contrario, ¿no? Imagínate que su discurso tuviese que luchar contra el alemán, ¿no? De Carlos Marx. Él tenía que quemar, y su gran sueño era construir un gran museo en Berlín. Bueno, la película Monument Art, ¿no? La película de George Clooney, si alguien lee La Corona, verá muchas de esa película en esta novela. Las minas de sal que había en Beuschefeld estaban llenas de obras de arte. Ahí las escondían. Ahí las escondieron. Cuando ellos creían que perdían la guerra. Y muchas de las obras de arte volaron hasta Argentina, que es lo que yo cuento en mi novela. La Corona es un vuelo de obras de arte desde Berlín, así empieza mi novela. Un vuelo desde Berlín hasta Argentina para esconder obras de arte. Cuadros de Rembrandt, y entre ellos un arcón donde iba la Corona. Los totalitarismos, lo hemos hablado antes, la cultura no interesa. La cultura interesa solamente a minorías. A mí me preguntan, estuve en Cádiz hace poco y me decían que opinaba de que 8 apellidos vascos fuera una película que haya sido la que más haya ganado. Yo me alegro, ¿no? Me da pena, ¿no? Porque en España se han hecho películas inmensamente mejores que 8 apellidos vascos. Pero me cae muy bien Dani Rovira. Yo admiro a Dani Rovira y lo quiero un montón. Y me alegro que 8 apellidos vascos haya hecho lo que haya conseguido, ¿no? Pero me da pena porque el primo, por ejemplo, que lo hizo Daniel Sánchez Arévalo, me parece una verdadera obra de arte y no un pollo. Y me da pena que Belle Pop, por ejemplo, ¿no? Que ganó un